aquí hace un poco, mucho, mucho frío, así que vamos a tratar de que, no sé, evitar alguna distracción o lo que fuese. Así que para ello vamos a intentar, son las 5:34 hora en Perú. Y lo que voy a hacer es estudiar, y ustedes van a ir escuchando una clase que está dada en español, por lo que estoy haciendo esta transición en español. Ojalá que sí les agrade. Vamos a escuchar un video y vamos a ir resolviendo algunos problemas, porque el propósito es pues estar preparados para un examen que tenemos a las 7:30, que vendría a ser un poco menos de 2 horas. Entonces vamos a ver cuántas interrupciones lleguen a ocurrir en el transcurso. Mi punto es demostrar la importancia de, bueno, uno, de estudiar con tiempo. En este caso no lo hemos hecho porque hemos tenido bastantes temas personales que resolver. Sin embargo, vamos a intentarlo. Así que, bueno, ese sería el primer punto que quisiera recalcar, el de estudiar con tiempo. ¿Ok? Con tiempo. Y el segundo sería tener materiales. Si es que no vamos a clases, pues es un poco complicado tener nuestros resúmenes, cosas que nos ayuden. Entonces, el punto va a ser ese, ¿no? Cuando tengamos que enfrentar un examen y tenemos todas estas cosas, y incluso si es en el formato online, ¿no? Pues va a haber un problema y bastante álgido. Por otro lado, bueno, sería el de tomar notas, hacer resúmenes y que nos van a ayudar, ¿no? Para enfrentar una evaluación. Y bueno, y el tercero, ¿qué más? Sería el de encontrar el lugar. El lugar para estudiar pues tiene que ser, tiene que tener o cumplir con algunos estándares. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos un lugar adecuado para poder completar todas estas actividades que tenemos, como por ejemplo que no nos distraigan, ¿no? Que el ambiente sea adecuado, no muy frío, no muy caliente. Así pues todas estas condiciones pues van a contribuir a que tengamos un mejor aprendizaje en el momento de estudiar, al tomar una evaluación y así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan bien nos va en estas 2 horas, casi 2 horas, menos de 2 horas, en evaluando estos tres aspectos al menos. Pueden dejar sus comentarios, voy a escribir algún comentario aquí, entonces, de modo que podamos, pueda cualquiera que se vaya uniendo, pues eh, puedan ir viendo puedan ir comentando o aportando alguna idea. El hecho de que sea en español quizás los va a cansar bastante, sin embargo, esperemos que sí se pueda dar. Entonces, a ver, vamos a empezar. Voy a hacer una breve descripción también en inglés, así pues vamos a estar un poco más organizados, ¿ok? Y puede ser un poco más como que inclusivo. Bueno, my name is Joan Chavez. I am from Peru. I think I said this before in the live before. So, what I am doing is try to evaluate 3 things when I am studying. At this moment, I need to complete some tasks and practice a little bit, and maybe have a handle or summary or something um, to help me during an evaluation. Why? Because we have a test in less than 2 hours, so I am trying to optimize this time, and we will do this. The bad thing maybe will be that this I will watch some videos, but these videos are in English, so the problem will be these videos will be in Spanish, so I will try to translate them because you will be no able to see these videos, but in
I don't know, the coming transmissions, I will try to do it, and so you will be able to to watch them and also see what material we are talking about. But I will try to explain this, so I will try to speak loudly in Spanish, probably because it will take me too much time, and the idea is to optimize as much as we can this time. So I will try to just explain what we are doing. I will explain in English, and we will evaluate 3 points. The first time will be the studying in advance. What means this is that if we need to face an evaluation, um, we need to study in advance, and maybe when we are during the lecture, we can participate there and make notes and review our notes, and so it will help us to be ready to any evaluation, because also in many places, and I study in Peru and I study in Canada too, and I remember that it was there were a kind of pop quizzes, and what happened with these pop quizzes is that teachers, they or instructors, they will evaluate you just without announcing that these evaluations are coming. So the idea is to be ready for that, and it will be possible if we study in advance. And the other will be take notes and make summaries, and also if we try to understand the process of learning. Learning means to, or involves many activities. It's like being present in the during the lecture, then participating actively, and it means like taking notes and reminders and things like that. And many people, they will utilize some tools like colors, pencils, maybe highlighters, I don't remember, markers or something like that, no, to know what is the spatial information that we need, right? And to take to pay attention on anything like that. So the idea is to have all these instruments and tools to be able to have something later to utilize during evaluations or during study times. And then we will evaluate at the end of this video. Well, it's not a video, it's a transmission. At the end, we will evaluate the third point, which will be the place where we are studying, or the environment that we have for studying. And what is important in this point is that for studying, it's completely necessary to have a comfy place, not too much, because we don't want to sleep during our study time. What we need is a place where we can have, for example, not too cold, not too hot or something like that, because it will distract us at any time. It's like I will take my sweater, I will take out my sweater, I will wear them again, and things like that. So we need something, a place where we can have like a stability during our process of studying. And the other is the illumination. It's something not too bright that is like I cannot see anything. No, we need something that can help me to see without interfering my what I am watching. If I am watching a video, I am maybe reading or something like that. The other thing will be to have a place, some conditions like the chair that we are using. Maybe we can rest in our against our back for a while, and also trying to mix this time, right? And the other thing will be how our equipment, like if we have a computer, if we need to write or something, well, they need to have like some conditions. They need to yeah, they need to have some standards, like our hands and everything shouldn't be like
shouldn't be bent at all. It's like trying to have like a 90 degrees, so we don't have like doing this thing, no. If we have like a touching thing, or to or having this thing, it's like in the right place, right? And having a support, maybe a table and or a desk or something, no. And the other thing will be the sounds. If we have sounds in our surroundings, also they can be distracted. And in this case, I live next to the highway, so it's kind of difficult. But where I think in my case, I kind of adapt to this condition, so I don't think will be a problem. And the other thing is to have to talk to people. Why? Because if they don't know it, then I am studying. I announced before, but maybe they will appear in a certain moment. But if they don't know exactly what I am doing, maybe they will come to us for a favor, or they will come to us something that is happening at the house. But this is the study time, so we want to have this time to um, to utilize it adequately. And the right way to do it is like taking care of all these different requirements before studying, so we will have a great study time. So let's start. And as I said, I will be talking in Spanish because it will take me too much time to process the information maybe in English, and we don't have this time at this moment. So the idea is to get ready for this test. It's an important test too. So let's see what happened. And I will leave a description in the chat, so you can make comments or something about what we are doing. Okay. Okay. I will leave this message just in English. Okay. So because maybe it will be helpful, because yeah, we can practice English. Even if it is translating, we will be able to do it. Okay. Okay, I'm here. I printed some of my sheets, not too much, so just some of them, because the idea is to have not to write too much at this moment, and see what we will do. So let me take some time to do this and leave this message here. Well, let's see. Studying math. Information about topic. Estamos haciendo integrales, así que y ecuaciones diferenciales.
Okay, at this time I am studying math, so I will be sharing some information about the topic integrales y ecuaciones diferenciales due to a pop evaluation which is coming into less than 2 hours. I will be sharing my comments in Spanish. Also we will have like a video in like a yeah, the sound videos, and it will be in Spanish too. And the other thing is, you can leave, you're able to leave, it's up to you, comments about time resting, if maybe my posture, because sometimes I like, oh, I it's like this. I'm so tired, and I will do like this, or maybe do like this, or something like that, and it doesn't, and the study time shouldn't be like that, right? It's like taking some yeah, it's like trying to see how we can concentrate better and avoid distractions and everything of that. And so I was watching some, well, I was reading about some strategies, and there is one. I don't have anything to help me but right now, but it's like the Pomodoro technique. And this technique is about it's like a tomato, right? And why is this? Because they have like a clock with this shape, so they put its name. And the idea is to have like periods of learning, and then we will have like periods of resting, and is resting, and also time, um, and this during this time of resting we can stretch and see how we can be more comfy, but not too much, because we don't want to distract us too much. Okay, it's like keep going with our studies. So we will divide this thing in Pomodoro, and we will talk about 30 minutes. Okay, 30 minutes. Then we will have 5 minutes, because like, and 5 minutes of stretching and relaxing. Okay, just that, and keep going. And leave your comments about the time resting, posture, or if you have comments about the topic, because if someone is watching this and knows Spanish, can maybe help me if I am struggling in any moment, and it would be great. And what else? Okay, at the end. Okay, at the end of this video, we will evaluate 3 aspects of the study time. One, it will be study in advance. 2, make summaries and take notes. And 3 will be the environment. Okay, environment. Okay.
Okay, and in terms of environment, we are talking about extra like sounds in the surroundings, and if people knock the door or something, things that can happen, or maybe a call, or maybe I don't know if I got distracted with Facebook or something like that. I don't think so, but anything of that kind of things can happen. So maybe we should consider and evaluate it at the end. Okay, and if we are not able to evaluate this at the end of this video, I will transmit anything, um, like a summary later, after the evaluation, like 11 p.m. or something like that, and see what is how it worked. Okay, just in case we don't have time, but who knows. Okay. 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 I'm in my glasses, and they are. I reality I can see what is happening. That like the screen is like tiring me, so I will try to be better. Yeah, like to take care of my eyes. Okay, let's see. Uh-huh. I am going through my stuff. So, oh my gosh, yeah, I got confused. I need to go here. Oh my gosh, I did again. Let's see. Oh, okay, did it. Let here it go. Here you go. Let's see. Yeah, these classes are on Meet, so we can go just to calendar, and if you are using Google and Gmail and anything like that, my university do that, so that's that. So, and yeah, I can do this like going through, where is it? To the to older classes, okay, and okay. The last class that we attend was like 28 for yeah, 28 April 28th. Okay, then yes, we have the April 29. Great, so I can go there and join to this journey to this class. Just in case, I will try to go to the 5th too. So everything is loading while we are watching the first class, okay? Because the idea is to, yeah, for you the purpose is to practice a little bit your Spanish thing,
and for me is to accomplish anything for to get ready for my exam. So I will do something for you too, and it will be what it will be. It will be okay. Here we are going to modify the speed and for 2, okay, because sometimes the professor is like taking his time, and I don't, even when I don't like too much that, that's what we have. So we'll do here is this let's go to double the speed here, and you will notice this completely normal, the speed of listen to, because yeah, my teacher is like kind of slow when he teaches. So muy buenas noches, señores estudiantes. Les damos algo cordial. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar en forma regular. En primer lugar, quiero que me confirmen el audio, a ver cómo estamos. Muy buenas noches una vez más con todos los presentes. Muy buenas noches, Beatriz. Oh. Acá sí ya empieza. Ya. Ya. Entonces, esta velocidad de drenado. okay. Todavía no la van a entrar. Entonces, el agüita empieza a salir. El agüita empieza a salir. En un inicio. Okay. Before starting, and we were doing something about drenaje de tanques, and we talk about the cooling law by Newton, and then we talk about mixing different liquids at different temperatures, and how they will, and how we can solve these problems with this kind of equations. And then we talk about the exponential growth, and for which can be applied for different equations, from economics to natural science and ecology and anything and things like that. Then we talk about the other type of, it's like logistic growth, which talks about this, it's like more real behavior for growing populations. And then, and yeah, that was what we did last class, and today we are doing something related to tanks, how to take out the water or any liquid that we have from these tanks. And yeah, let's start with the explanation of my teacher in Spanish. Pues empezará a salir así, ¿no? A una velocidad de salida mayor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya está saliendo el agua. Entonces, en ese momento, las moléculas de agua que estaban estáticas empiezan a moverse. Entonces, toda esta energía potencial se convierte en energía cinética. Ya, moléculas de agua en movimiento, masa de agua en movimiento. ¿A qué es igual la energía cinética? Al primero, le anota. ¿A qué es igual la energía cinética? Física, 1. A un mega, al primero. A ver, Ceballos. A ver, Ceballos, ya está. Estas participaciones van a ser puntos adicionales a las notas de los exámenes, ¿no? Listo, entonces, profe, es igual a un medio de la masa por la velocidad de salida al cuadrado. Listo. ¿Correcto? Ok. Entonces, en este caso, lo voy a igualar, porque toda esa energía que está almacenada en el agua, cuando ya se abre la cañería, se convierte en energía cinética. Y observen acá, ¿qué tantas? No hay otras energías, ¿no? No hay otro tipo de energía que participa en el drenado de este tanque, de los tanques en general. Aquí tengo N masa se me va, y observen, ¿no? Qué bonito. Entre 2 vas a multiplicar. 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad de salida. ¿Qué cosa es V? Es velocidad de salida. ¿Con qué velocidad sale? ¿No? Velocidad de salida. ¿Bien? Velocidad de salida. Listo. Ahora, esta velocidad, que estoy poniendo así de esta forma, esto raíz cuadrada. Como estamos trabajando escalarmente, solo nos quedamos con la parte positiva, ¿no? O sea, la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Listo, pues listo.
¿Y qué cosa viene a hacer esto? Para mí fácil, es decir, no explicarles nada de esto y decirle, muchachos, acá se aplica una ley conocida. ¿Cuál es esa ley? ¿Qué ley es? La ley de Torricelli. ¿Qué me dice la ley de Torricelli? La velocidad con que sale un líquido es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Entonces, cuando ustedes me responden, ¿por qué cae la agüita? Es por efecto de la gravedad, es cierto. Pero ¿qué nos dice la ley de Torricelli? Nos dice que la velocidad con que sale el agua es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Listo. Ok, mis campeoncitos, vamos a usar entonces la ley de Torricelli. ¿Ya? Torricelli. ¿Correcto, mi champion? Ok. Profe, ¿qué más? A ver, cuando está totalmente lleno, abrimos el tanquecito y ya empieza a drenarse, ¿no? Entonces llega un momento y está acá. ¿Qué ha sucedido? A ver, ¿qué ha sucedido? Claro, no necesito que ustedes ya van a tener la oportunidad de experimentar todo esto, ¿no? Ya, experimentar bonito todo lo que están viendo ahora sobre ti, ¿no? En clases presenciales, yo llevaba mi tanquecito, mis campeones, a las aulas. Y ahí con los chicos trabajaban, formados, ¿no? Y empezamos a trabajar, ¿no? Ya está. Pero ahora, claro, lo van a hacer ustedes. Bien, entonces, ¿qué ha pasado con todo el volumen de agua? ¿Qué ha habido? ¿Ha disminuido, ha aumentado el volumen de agua? ¿Qué dice? Claro, entonces ha habido una velocidad del drenado. Y esto se describe así. Velocidad del drenado. Variación de volumen con respecto al tiempo. Profe, entonces esta V significa volumen de agua. Volumen de agua. Volumen de líquido. Pueden usar otro líquido, ¿no? Volumen de líquido. Listo. Entonces, profe, ¿y todo esto qué cosa viene a hacer? Esto es velocidad del drenado, ¿no? Ritmo de drenado, velocidad del drenado, tasa del drenado, velocidad del drenado. Profe, velocidad no es metros sobre segundo, no, pues ya tenemos que ampliar un poco más nuestro concepto de derivada, ¿no? Velocidad del drenado, razón del drenado. Ya está. Entonces, esto es proporcional a quién. Entonces acá le ponemos un signo menos, porque el volumen va a disminuir. A razón de cambio, pero te recuerda, ¿no? Es proporcional a quién, es proporcional a quién. A ver, ¿esta velocidad de quién depende? Miren la figura. ¿De quién va a depender? Yo sé que esto está gobernado por la ley de Torricelli. La velocidad de salida acá es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura. Depende de la altura. ¿Mm? ¿Por dónde está saliendo el órbita? El área, pero ¿de quién? Entonces va a depender, esta velocidad del drenado va a depender de la cantidad de agua, no tanto, en parte. Esta velocidad del drenado va a depender, camioncitos, claro, del área del agujero. Si el agujero es pequeño, esta velocidad del drenado es lenta, va a demorar más tiempo el drenado. Pero si este agujero es más grande, esta velocidad va a aumentar, va a ser alta, rapidito se va a drenar. Por eso digo que la velocidad del drenado es proporcional al área del agujero. Son directamente proporcionales. A mayor tamaño, a mayor área, mayor velocidad del drenado, ¿no? Pero si yo tengo un agujero pequeñito, pues va a demorar más tiempo el drenarse, ¿no? La velocidad del drenado es lenta. Ustedes por eso toman decisión, agujero grande o agujero pequeño. Eso ya tienen que tomar. Ahora, el agujero tiene que ser circular, ya, circular. Por favor, entonces, ¿qué cosa viene a ser A sub 0? Es el área del agujero. Área del agujero. 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 ¿Está bien escrito agujero así? Vamos a ver eso. Claro, bien, bien, bien. Ya está. Ahí tienen el agujero, ¿ya? Bien, entonces, ¿a quién más es proporcional esta velocidad? ¿De quién más depende? Depende justamente de la ley de Torricelli, ¿no? En un comienzo, cuando está lleno, esta velocidad es así, ¿no? Esta velocidad es alta. Si es así, sale con esta velocidad, ¿no? Y tiene un mayor alcance, ¿no? Pero conforme va bajando la alturita, esta velocidad también va disminuyendo, ¿no? Cuando ya está casi ya empieza a copiar. Ya. Entonces, esta velocidad de drenado depende también de la velocidad de salida. Ustedes cuando grafican sus datos, se van a dar cuenta que en un comienzo empieza a bajar así, pero llega un momento en que empieza ya a ser lento, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estaría la velocidad acá? Si tienes ahí tiempo y altura, la velocidad acá será la pendiente, ¿no? La pendiente en este punto. Acá, esta será la velocidad instantánea, ¿no? El drenado, ¿no? Entonces, conforme vamos observando, mira, si ustedes observan, ¿quién tiene mayor pendiente? Este, ¿no? O sea, esta velocidad, sabemos que es la derivada de un punto, ¿no? Y siempre el ángulo se mide de aquí en el sentido antihorario, ¿no? Este tiene mayor ángulo, ¿no? ¿Ves? Este de acá sería, ¿no? Pero entonces, profe, conforme va pasando el tiempo, la velocidad va a disminuir, por eso que acá sí salto, ¿no? En cambio acá sí ya, porque está tendiendo a ser cero su pendiente, ¿no? Listo. Bueno, esto es como avanzando algo más, ¿ya? Profe, entonces, la velocidad de drenado depende de la velocidad de salida, ¿ya? Cuanto más alta es la velocidad de salida, el drenado es más rápido. Pero si ya está por acá, la velocidad más cortito ya, la velocidad de drenado disminuye. Ustedes se van a dar cuenta que en un inicio, ¿no? Rapidito pasa el tiempo. Pero cuando está por acá ya empieza a demorarse un poco más, ¿no? Y eso ustedes van a experimentar esta ecuación. Por eso en el momento de establecer descripción del fenómeno, ahí ustedes me tienen que describir esto, reforzar esto. En mi cambio, entonces, esta ecuación se va a cumplir para todos los tipos de tanques. Este va a ser la misma. ¿Ya? Este va a ser la misma. Esta también. La ley de Torricelli es la misma para todos. El que va a ser diferente es el cálculo del diferencial de volumen. ¿Ya? El cálculo del diferencial de volumen. Entonces, acá pongamos, y esa es la parte donde tiene que trabajar los grupos, ¿ya? A ver, campeoncitos. Cálculo del diferencial de volumen. Cálculo del diferencial de volumen. Ya está. ¿Listo? ¿A qué te refieres cuando dices diferencial? Esto es un enfoque bien importante, ¿ah? Esto va más allá, no sé si los libros lo explican así, pero yo estoy tratando de explicarles en la forma más simple para que ustedes puedan entender esto. ¿Ya? Profe, ¿qué significa diferencial?
de volumen. Y acá está, ¿no? La porción de volumen sería este, este elemento diferencial, un disco. Su espesor será un diferencial de H. Ahora yo pregunto, ¿este elemento diferencial qué forma tiene? Un disco. ¿Ya? Y ahora, ¿su radio cuánto vale? Su radio, pregunto yo, ¿coincide o no con el radio del tanque? El radio de este elemento será el valor de radio del tanque o no. Sí, profe. ¿Ya? Sí. Entonces, mi campeoncito del Perú, vamos. ¿Cómo hallo el volumen de este disco, de este pequeño disco? A ver, me dice, escribe o lo menciona, le anoto su participación. A ver, Bosa me dice pi por radio al cuadrado. Ya, está correcto. Pi por radio al cuadrado. ¿Qué más? Eso es área. ¿Cómo calcula el volumen de ese elemento diferencial? Ya, ahora sí, Mauricio. Bien, Mauricio. Ya, es pi por radio al cuadrado por altura. Te faltó esa parte, Gerardo. Entonces, en este caso, el elemento diferencial es el área de la cara, que viene a ser pi por radio. El radio está coincidiendo con el mismo radio del tanque, pi por radio al cuadrado, por el espesor, la alturita diferencial de H. Listo, hasta ahí, profe, no hay problema. Estamos trabajando el cálculo del diferencial. Ahora, ustedes inmediatamente me tienen que relacionar el radio del elemento diferencial con quién. En el gráfico, me tienen que relacionar el radio del elemento diferencial con la altura. H variable, H es una altura variable. Puede estar ahí o puede estar más abajo. Yo pregunto, ¿el radio del elemento diferencial varía o no varía con respecto a la altura? No varía. Más abajo, si ustedes dibujan un elemento diferencial, ¿varía o no el radio? No, profe, no varía para nada. Siempre va a ser el valor del radio del elemento, va a ser E. Entonces, no varía con respecto a H. Con respecto a H. Más una altura más pequeña, más abajo, el radio va a ser R. Más arriba, el radio va a ser R. Ah, profe, listo. Y si no varía, ahí queda tu análisis. Ahí quedó. Ya, ahí queda. Entonces, lo único que vas a hacer es a ambos lados lo divides entre el diferencial de T y diferencial de T. ¿Para qué? Para tener la ecuación 3, o sea, la derivada, la velocidad del drenado acá está bien. Ah, profe, no, acá estamos, ¿eh? Esto es lo que estoy buscando acá, ¿eh? Ah, pues, listo. Se acabó. Esa partecita es el donde tienen ustedes que trabajar para cada tipo. Ahí está la diferencia. El diferencial de volumen no va a ser el mismo en todos los casos. ¿Ya? No va a ser lo mismo. Tampoco va a ser la misma, que en este caso no varía. Pero ustedes van a dar cuenta que en otro problema sí va a variar. ¿Y cómo me doy cuenta, profe? Analizando el gráfico. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos a reemplazar 2 y 3 en 1. Voy a volver a copiar el 1, que ya se les tiene que ir quedando ya. La velocidad de drenado, o sea, la disminución del volumen, es proporcional al área del agujero o la velocidad de salida. Listo. Toda esta partecita de acá ya lo tienes en 3. Aquí está, en 3. ¿Eh? Y aquí es igual, a ver, reemplazamos. E por radio al cuadrado o la derivada de H. Ya listo, profe. Menos K, el área del agujero. La velocidad de salida, la ley del Torricelli. Raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Listo. Hayas formulado ya una ecuación diferencial. Ya, yo te voy a evaluar esto. El estudiante formula correctamente la ecuación diferencial que representa el fenómeno estudiado, sí o no. Listo. Si es sí, continúo revisando. Si es no, ahí tienes ya una nota. ¿Ya? Listo, mis campeones. Ok, acá faltaba la palabra, la letra Q. Líquido. Listo, ahí tienes la ecuación, ¿correcto? Ahora, pregunto yo, ¿qué método o qué tipo de ecuación diferencial es la que vas a aplicar aquí para resolver? A ver, mírenlo. ¡Wow, profe, qué es eso! Todos son constantes, ¿no? ¿Quiénes son las variables? Solo H y solo el tiempo. ¿Ya? A ver, yo les voy a ayudar hasta cierta parte porque tienen que trabajar ustedes como grupo. A ver, esta es una ecuación de variables separables. Me voy a quedar en el lado izquierdo con todo lo que viene a ser H. Aquí, a ver, acá vuelvo a copiar. Ya puedo hacer esto. Pi radio, eso que pasa al otro lado. Esto que pasa al otro lado. ¿Ya? Aquí, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, lo separo a la raíz cuadrada de H. ¿Es lo mismo o no? Listo, ahora sí. Ahora es por variables separables. A este lado izquierdo le pongo todo lo que es H. 1 sobre raíz cuadrada de H por diferencial de H. Y a este lado voy a tener menos K, el área del agujero, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Todos son constantes, ¿no? Todos estos son constantes. Ya, en este caso pi r cuadrado. Pi r cuadrado. Pi r cuadrado. ¿Listo? Listo, profe, ya no hay ningún problema. Ok. Y acá el diferencial de t. Ok, listo. Entonces ahora ustedes tienen que integrar acá. ¿Ya? Hay que integrar. Hay que integrar. Todo esto lo sacamos porque este valor de K viene a ser una constante proporcional. Ahorita como tal, K es una constante proporcional. Pero ya cuando lo resuelven, ya en la ecuación, K toma ya vida. Va a ser el coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga. Ya. Coeficiente de descarga. Su valorcito varía, es entre 0 y 1. Ya, entre 0 y 1. Para agujeros circulares está demostrado que ese valor de K es igual a 0,6. Acá estos son para orificios circulares. Ya te estoy hablando otro leve, pues, campeoncito. Ya te estoy hablando como mecánica de fluidos, como si estuviera desarrollando mecánica de fluidos. Ya, listo. Entonces, ya el modelo es coeficiente de descarga. Ya en los libros de mecánica de fluidos ya no le ponen K, le van a poner C de coeficiente de descarga. Es lo mismo. Listo. Ahora, profe, entonces todo esto, profe, el área se conoce, la gravedad se conoce, pi es constante, radio también vas a conocer, el valor de K vale 0,6. Profe, cuando se aplica límites, o sea, integración definida, ya no agrega la constante. De 0 a t y en el tiempo 0, ¿cuánto es la altura del cambio? Miren el gráfico y me contestan.
Campeón. Campeón. ¿Cuánto es la altura? H mayúscula. Bien, 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 H mayúscula. En el tiempo cero es H mayúscula. Y para un tiempo cualquiera, el H minúscula. El H, esta es la variable. En cambio, este es un valor conocido. Mayúscula es un valor conocido único. En cambio, H minúscula, ese sí, es una variable. ¿Correcto? Entonces, siempre, el tiempo cero abajo, altura inicial, H. Siempre vas a hacer un valor numérico. En cambio, acá tienes la variable, acá también tienes la variable. ¿Ya? Siempre respetar ese orden. Esto de acá para adelante ya lo tienen que hacer usted. Ya, mi campeoncitos. Y acá hacia adelante. Todo esto de aquí, mi campeoncitos, todo esto es full constante, un 1. Ya ustedes, si desean, ya pueden reemplazar. Cuando ya conocen estos datos, lo reemplazamos, saldrá, pues no sé, 5 sextos ya. Todo esto ya es valor conocido. 5 sextos ya, y esto es un integral simple. Ya, no se hagan problema con esto. Es como un número. Ya está, pues listo. Eso sí lo pueden hacer, ya son integrales simples. Bien, ¿qué más? Ya con esto, bacán, ya el grupo continúa su trabajo. Ya, continúa su trabajo. Yo lo que quiero es que lleguen acá. Aquí está, a ver, aquí está. En la última parte les he incluido, aquí está, ¿eh? Las ecuaciones tiempo de vaciado, a esas ecuaciones tienen que equilibrar. Ahí tienen un tanque cilíndrico vertical, horizontal, tienen un tanque cónico y un esférico. Ya, ahí ya están sus tiempos de drenado. Si no llegas a eso es porque te has hecho mal. ¿Ya? Entonces ahí lo tienen, ¿ya? Ahí lo tienen. Y acá hay varios para trabajar, ¿no? Vamos acá. Listo. Yo no voy a hacer de todo. Voy a hacer lo necesario nada más, ¿ya? Para que ustedes también empiecen a trabajar. ¿Ya? Ahora, por decir, para que saquemos conclusiones. ¿Ya? Ahorita. Okay, I will stop in this part of this video because we needed to make to this internales. Ya, y así que voy a tomarme un tiempo. Como hemos visto, hemos igualado la energía potencial a la energía cinética, y esto pues deriva a lo que vendría a ser la ley de Torricelli. Después hemos despejado en función a la velocidad de salida, ¿no? Y después hemos hablado sobre cómo el volumen va a ir drenándose, ¿no?, del tanque en función al tiempo, y que vendría a estar en función a una constante de proporcionalidad, o también puede ser un coeficiente de descarga, que es justamente lo que estamos evaluando en este momento. Va a depender del área del agujero, ¿no? Por ejemplo, tengo un contenedor que vendría a ser este contenedor, y tiene un agujero, ¿no?, en una parte, y va a tener, este agujero pues puede ser de diferentes áreas, y eso también va a determinar la velocidad de descarga. Así pues tenemos que la velocidad de descarga, la diferencial del volumen, está en función al tiempo, y ello depende, es una relación negativa porque es una descarga, depende es proporcional a lo que vendría a ser la constante de drenaje o coeficiente de descarga, el área del agujero y la velocidad de salida, ¿no?, del líquido que estamos evaluando. Entonces, una tercera relación. Esta idea pues es aplicable a cualquier forma que pueda tener el tanque. Y finalmente, una tercera relación vendría a ser el cálculo del diferencial del volumen. Entonces tenemos la diferencial del volumen del tanque. Ya es en función del tiempo y va a depender de pi, el área pues depende del radio, y este radio en un tanque circular pues no varía, ¿verdad? Si fuera una esfera, el radio de esa película que se forma, ¿no?, cuando va bajando, pues sí va a variar, pero en este caso no varía. Entonces no varía respecto a la altura, ya que al ser un cilindro, pues en todo momento ese radio se va a mantener constante. ¿Ok? Y esto sería en función de la altura, ¿no?, porque va a ir bajando, y en función del tiempo. Y lo que explicaba el profesor en esta presentación pues era eso justamente, de que a medida que esté más arriba, pues la diferencia va a ser mayor, por lo que la velocidad de descarga es mucho mayor, ¿no?, cuando hay mayor cantidad de agua, pero cuando se va disminuyendo este volumen, pues la velocidad va a disminuir. Entonces así cojo estas dos relaciones y las voy a reemplazar en la primera, que hablábamos sobre la velocidad de drenaje. La reemplazo y al final empiezo a integrar. Entonces al integrar lo tengo que hacer en función a la altura, ¿cierto? Ya que voy a evaluar todo el comportamiento que se va dando
en la altura que pueda tener mi cilindro, que vendría a ser, por ejemplo, si este cilindro hasta esta parte, pues tendría que evaluar la altura h, que vendría a ser todo esto. Ya. Ahora, por otro lado, pues tendría que, igual, ¿no? Reemplazando estos valores, estas dos relaciones ya explicadas anteriormente, reemplazando en la velocidad de drenaje, pues tendría la constante que, como habíamos mencionado, al ser un drenaje, pues la relación es negativa, y tendríamos que vendría a ser proporcional a la constante de proporcionalidad o el coeficiente de descarga por el área del agujero, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad sobre pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado, exacto. Y ya, que vendría a ser justamente el área del círculo, ¿no? Lo que tenemos es un círculo, entonces en este círculo pues el área es pi por teta al cuadrado. Sí, el área, ya, el área vendría a ser pi, un medio pi por r al cuadrado, pero un medio por pi, no, es un medio teta por r al cuadrado. Teta vendría a ser 2pi, entonces con el medio se va y solo quedaría pi por r al cuadrado. Entonces sería el área, ¿no es cierto? De la película que se forma cuando el agua está bajando. Por otro lado, tenemos que, y al final integraríamos en función al tiempo, ¿no? Entonces la idea aquí es que en un lado tenemos la integral de la altura que se crea, ¿no? Al estar bajando pues, y subiendo el agua, es una altura h minúscula porque es la que va a variar, y mientras que la h pues es la altura total del tanque. Y por el otro lado tenemos al tiempo, ¿no? Todo lo demás vendría a ser una constante, así que es como que más fácil y práctico de resolver. Ya tenemos el tanque horizontal propio o vertical propio, ya les ha ayudado, ¿no? Van a estar en todos los libros, van a encontrar esto, no se preocupen. Vamos, pasamos dos. Tanque, así en tanque cilíndrico. Así en esta presentación pues el profesor a donde llega es a esta relación para determinar lo que vendría a ser cómo mencionar cómo determinar la velocidad de drenaje, ¿no? Y esto pues va a ir variando de acuerdo al volumen o a la forma que vaya a tener pues el tanque, ¿no? Entonces una esférica, un cilíndrico y así. Entonces puede ser aplicado a cualquiera, y es lo que él va a demostrar o va a llegar hasta cierto punto en los demás problemas, lo cual nos lleva a poder revisar la siguiente. Como hemos visto aquí, pues la idea es justamente este es el tanque que estamos revisando, y estas vendrían a ser justamente las relaciones de las cuales hablábamos, ¿no? Bueno, una vez hecho o revisado estas relaciones, como ven aquí está mi resumen. Más o menos no es la misma, solo queríamos llegar a esto que está resaltado, que vendría a ser la relación para determinar la velocidad de drenaje. Ya ustedes tienen, en la nota de práctica tienen, entonces ya está habilitado para practicar con el celular. ¿Y cómo ha tomado las mediciones? Entonces sí, como está, esto les va a llevar a cometer errores. O sea, toda esta parte. Así, bueno, durante la clase pues también hicimos un experimento de más o menos simular, ¿no? Diferentes tipos de tanques cónicos, cilíndricos, esféricos y así, y evaluar, donde se evaluó el tiempo y la altura. Bueno, se midió el tiempo y la altura y se pudo calcular un K. Como habíamos mencionado, teníamos que este coeficiente de descarga, pues más o menos el teórico para orificios circulares era de 0.6. Sin embargo, nosotros en ese experimento evaluamos es un K real, ¿no? Y qué tanto difería y cuáles serían, analizando los motivos por los cuales tendríamos un valor que difiera de 0.6, que es el teórico, o que saliera del rango 0 y 1, que vendría a ser el rango de valor o donde este coeficiente es válido, ¿no? Que vendría a ser entre 0 y 1. No puede ser negativo
porque si no, bueno, no habría un líquido y estaría ingresando el líquido, no sería que estaría saliendo, porque el K al ser negativo pues se convertiría en positivo y no hablaríamos de drenaje, sino de carga de un tanque. Ya, entonces así el profesor va a ir explicando pues estos problemas en cómo aplicar estas ecuaciones de algún modo u otro, bueno, cómo aplicar todas estas relaciones que hemos hecho en diferentes tanques, y es de lo que trata la siguiente clase, ¿no? La del 5 de mayo, May 5th, ¿ok? 5 de mayo del 2021. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, y al igual que hicimos hace un momento, pues vamos a poner una velocidad de 2, y ya que la clase solo duró 1 hora 55, ya que teníamos la evaluación en ese momento, pues vamos a pasar a un siguiente tema, que vendría a ser las ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿ok? En cuanto a estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿ok? Está cargando el video, así que vamos a ir tomando un poco de tiempo y nos relajamos también, ¿no? Que como habíamos dicho, íbamos a hacer unos pequeños, bueno, nos queda 3 minutos, ¿verdad? Ecuación diferencial no homogénea. Ok. Bueno, al principio lo que vamos a hacer es evaluar el modelo de una ecuación diferencial no homogénea, y en base a más o menos qué forma tendría esta ecuación. Ya, en principio la ecuación va a estar en función de una variable y, ¿no? Cuando tenemos una diferencial de primer, segundo, tercer, n grados, ¿ya? Y esto va a estar en función a x, que es lo que estamos derivando, pero va a ser diferencial de y en x, ¿verdad? ¿Ya? Y así que toda la parte de la ecuación pues va a estar en función a x. Y el último factor pues va a estar en función tanto a x como a y. Sin embargo, aquí al igualarlo en una homogénea, pues vamos a tener que a lo que igualaríamos vendría a ser 0. Sin embargo, cuando hablamos de una no homogénea, pues a lo que igualamos tiene que ser un g de x, ¿no? Una ecuación que esté en función de x, que sea diferente de 0, y esto la convertiría en una ecuación diferencial no homogénea. Y ahora, al tener todo por ejemplo, tener unos componentes que sean de primero, segundo, tercer grado, todo esto, nos van a convertir en completas o incompletas también, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, voy a tratar de poner esto acá, a ver.
Ya, si la potencia R igual a 0 se obtendrá, ya, si la potencia, let's see. Ya, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener el factor, bueno, el componente I en función a una derivada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esto también tiene un exponente, un grado? Entonces ahí se convierten en ecuaciones ya no homogéneas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que aplicar diferentes formas de poder resolver estas ecuaciones, ¿ok? Por el grado por la forma que tiene. Y eso básicamente es por la complejidad es por la complejidad que pueda tener. La complejidad que pueda tener la ecuación, ¿no? Bien. Entonces acá vamos a pasar a 2 y acá vamos a poner aquí. 2 más menos, sí, porque es polinomio porque igual A es de temas, ¿no? Para 80 minutos. O sea, 20 minutos para cada ejercicio. Entonces, 80 minutos más 10 minutos para que puedan subir. Entonces, el examen solo dura hora y media con todo el tiempo, no hay tiempo adicional. Entonces, por eso hay que tomar su previsión del caso, ¿no? El examen empieza a las 9 y termina a 19. Y también termina la hora de clase, ¿no? Bien, vamos a. Voy a compartir mi. No sé cómo está el audio. Me pasan la voz para tomar la medida de correctivo, ¿ya? Voy a empezar a presentar el. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Explicarles, reforzarles un poco más sobre las ecuaciones. ¿El valor de K cuánto te lineales es el valor? Se puede apreciar mi pantalla igual, ¿no? Ya, muchas gracias, listo. Entonces aquí vamos a ponerle. Ya. A ver, vamos a ver acá. Ser que en esto, como acá, hay que tener cuidado. El tiempo tiene que estar en segundos y la altura Ah, no tiene les que estar contaron, en ¿no? metros. Tengo un ¿Por qué? mi Porque en la tengo un gravedad que cachorro. ustedes han Bueno, un cachorro usado, no, ya va a cumplir un año y se llama 9,81 Jane. es Es una metros linda por niña segundo al y cuadrado. ella está en mis pies ahora. Entonces, si Bueno, tú quieres compartimos. reemplazar el Tenemos como valor una de alfombra h en el suelo en el y modelo, tú tienes ya que yo lo utilizo justamente porque no me da reemplazar tanto el frío valor de h, y a pero ella le dado gusta en dormirse ahí, metros. así que me está acompañando el día de hoy ¿Ves? y seguramente en todos los días. Bueno, mientras estemos en esta casa, ¿no? Ahora, si has cambiado, es Mientras que termine, bueno, mientras me encuentre aquí porque voy a mudarme, así que, bueno, vamos a cambiar un poco el panorama. Actualmente estoy viviendo con mis padres debido justamente a toda esta situación de la pandemia y que, eh, bueno, debería estar estudiando ahorita la maestría desde donde la estoy ejerciendo, donde estoy llevando, pero ahora estoy acá. Así que, bueno, aprovechando que muchas de las clases son online, así que nos da esa oportunidad, ¿no? Pero en unos días probablemente ya me esté mudando, así que vamos a aprovechar el tiempo con Jane, ¿ok? Ya la van a conocer, ahora está media que dormida y está que se mueve mucho, pero ya vamos a tener un tiempo con ella. Entonces, bueno, casi, ¿no? Ya en 3 minutos habrá pasado nuestros 10 minutos de descanso, así que voy a mover un poco y hacer un poco de... Bueno, cuando no puedes esperarte, no me quiero parar porque no quiero que se despierte, pero puedes hacer algunos estiramientos, los cuales te van a ayudar justamente a que puedas continuar con la jornada que estás haciendo. Uy, ya se despertó. Ahí está Jim. Ya me moví mucho que ahora se ha tirado un poco más allá. Entonces así puedes hacer un poco de estiramiento de los brazos. Esa es la idea, poder hacer este estiramiento. Es clave. Es clave, ¿no? Solo cuentas hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después haces el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Y de ahí pues hacer un poco algo así como esto, donde vas a jalar un poco los dedos, porque es como estamos tipeando y utilizando el teclado, pues como que el movimiento es bastante repetitivo y a veces no permite la circulación de nuestras y el movimiento como que más homogéneo de las articulaciones, ¿ok? Entonces tiras acá el otro brazo y con una leve jalas un poquito, ¿ya? Casi no mucho, para que se estiren los dedos y ya está. Entonces también puedes ir para arriba. Bien, este ejercicio también te ayuda. Un poco para arriba. Y bueno, lo ideal sería pararnos. Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Y vamos a estirar un poco. Es como si estarías pateando algo. No estamos pateando ahí. Y estiras para ambos lados, ¿no? Y bueno, ¿y quién quiere conocer a nuestra pequeña comunidad? Vamos a traerla, pero no quiere. Y mis audífonos se han caído, así que los voy a recoger. Vamos a poner por acá. Y ya hasta este momento pues ya deberíamos de tener la clase, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de acelerar esto. Voy a configurar unas cuantas cosas más mientras se va cargando este tema. Entonces, bueno, antes de empezar, más o menos les quiero dar una idea de cómo vendría a ser una de esas ecuaciones. Espero que sí se note. Kind of difficult sometimes en estos casos. Yeah. Entonces, ecuaciones. Bueno, la ecuación está ahí. Como vemos, esta función es una ecuación que puede tener puede ser diferentes órdenes. Also, estos van a tener como que diferentes grados. Y el que va a determinar que esta sea una no homogénea, pues va a ser justamente este componente G, que va a estar en función de X y que va a ser diferente de 0. Y al no ser 0, pues lo convierte en una no homogénea. Al ser 0, pues sería una homogénea. Vamos a poner acá, ¿ok? Para no homogénea. Y listo. Entonces con esto, pues, esta idea, vamos a hacer la idea es que, bueno, una vez que ya tenemos más o menos la definición, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Vamos a tener una solución general. Como sabemos, al resolver estas ecuaciones obtenemos soluciones generales y soluciones más específicas o particulares. Entonces vamos a obtener una solución general de la ecuación lineal no homogénea. ¿Okay? Ahora, otra cosa aquí es que estas ecuaciones son lineales. Quiere decir que el exponente es 1 siempre. Y que el grado del integral sí va a ser, puede ser 1, 2 o 3 o n a la n, pero el exponente sí va a ser 1. Entonces eso lo va a convertir en una lineal. ¿Okay? Y vamos a tener un ejemplo. A ver. Tenemos esto de acá, menos 3 diferencial de x. Tenemos segunda derivada del x al cuadrado, menos 3 diferencial de y diferencial de x, más 2 veces y es igual a 10 veces un epsilon o e a la 4x. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es identificar si es que se trata de una ecuación no homogénea, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer que la ecuación diferencial lineal, porque todos los exponentes son, a ver si es que pueden ver ahí está la ecuación, todos los exponentes son 1, si se dan cuenta. El orden de la derivada sí es diferente, es un n, que sería 2 en este caso, pero los exponentes sí son 1, ¿ok? De ahí vemos que como el mayor es justamente el primer factor que mencionábamos, vendría a ser un EDL, ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿ok? Después tenemos que los coeficientes se tratan de constantes, no son ecuaciones, a eso nos referimos con constantes. Tenemos el menos 3, el 2 y el 10, ¿ok? Coeficientes constantes. Y después tenemos que está completa.
Como mencionábamos hace un momento, pues hay completas e incompletas. Entonces, ¿cuándo es completa? Cuando hay un factor, una porción de ecuación, una función, pues en el lado de aquí, ¿no? Este vendría a ser el g de x y que sí existe y que no es igual a 0. Entonces, eso lo convierte en una completa. ¿Ok? Entonces, así lo definimos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer uso de un operador. Al comienzo es donde Okay. vamos a tener la variación real de la altura en función al tiempo. Sí, porque al inicio podemos obtener que el valor casi era más alto que cuando está ya acabando el terminal, ¿no? Por Entonces, eso lo que estamos haciendo que tenía mucho margen de en error la clase anterior habíamos visto lo que eran las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Okay? Bueno, las ecuaciones lineales, pero en este caso lo que vamos a hacer es justamente evaluar las ecuaciones lineales de orden superior, porque antes solo teníamos de orden 1. Entonces era como que un poco más sencillo hasta cierto punto. Sin embargo, ahora vamos a tener las que van a ser de orden superior. ¿Okay? Discúlpenme, pero bueno, tenía que hacerme de un bicho. Bien, a ver, hagamos esto de la siguiente manera. Las ecuaciones lineales, cómo las íbamos a ir resolviendo. Después teníamos, por ejemplo, el Bernoulli, todas estas estrategias, ¿no?, de solución. Tenemos el cálculo del factor integrante. Tenemos varias formas de resolver justamente este tipo de ecuaciones. Sin embargo, y ahora vamos a ver lo que vendrían a ser las ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes manosean los datos, ya ese trabajo carece de valor. Igualito sucede en las tesis. ¿Ya? Nosotros ya sabemos, pero o sea, como ya... Yo tengo grado de doctor, por si acaso, no vamos a pensar que... O sea, yo nunca hago trabajo de investigador en la COSITE. ¿Ya? Claro, todavía estoy en el nivel... Estoy en Regina, porque de ahí pasas a Vina, que vienen a ser cuanto más publicaciones tengas, ¿no? Un poco por el tiempo, por lo que estoy dedicado también a la matemática, a los otros, un poco que me quita tiempo para dedicarme 100% a la investigación. Pero, o sea, siempre voy trabajando la investigación en cuanto a los cursos que voy enseñando y trabajos así de este tipo, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho un trabajo el profesor haciendo una breve presentación cuatro sobre... formas distintas. Entonces lo que vamos a hacer aquí Mentalmente el valor de justamente para cada uno de ellos. Y he hecho un modelamiento, pero por diferencias finitas, o sea, usando un, digamos, este criterio de método numérico, ¿no? Entonces es algo más ya, pero la base es esto lo que te estoy mostrando. Okay. Acá estamos casi como comprobando, validando tu modelo, pero para una validación total de un modelo tienes que hacer un trabajo estadístico, ¿ya? Entonces, por eso que no hay que manosear la información. Lo que estás sacando, lo que tú estás, por eso me tiene que mostrar el video de todas las corridas, ahí sacar y qué datos estás colocando. Porque fácil es, no, vamos a tratar de datos. Si ya ha salido, por ejemplo, un valor de altura, oiga, le baja eso, le baja, ya no lo lograste, ya entendemos. O sea, se debe sentir conformes cuando estés. Lo que está ahí en el resultado, eso es lo que está. Entonces, el operador que vamos a aplicar entre 0,60, 80 va a ser el factor D. El factor D es la diferencial de la diferencial de X. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado, la diferencial siempre está en función de X y de diferencial de Y en función de X, pero este va a ser un operador D de la diferencial de X. Entonces esto lo vamos a reemplazar en la ecuación que hemos planteado al inicio. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos que el operador al cuadrado de Y, ¿okay? El operador al cuadrado de Y menos 3 veces el operador por Y de Y más 2 veces Y es igual a 10e a la 4x. Así sería pues el polinomio en función de D, ya no de X, o ya no de la diferencial de X, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, sin extraer Y, tendríamos que D cuadrado menos 3D más 2.
¿ok? Y esto va a ser igual a toda esta ecuación que habíamos visto. Entonces ahora, una vez que tienes este polinomio, si se dan cuenta es un polinomio cuadrado, pues vamos a tener una cosa que hacer. Una función en función de y es igual a un q de x. Como habíamos visto, el q de x era el g de x, que era diferente de 0, ¿no? Entonces tiene como solución un y igual a un yc más un yp. ¿Qué significa eso? Tiene una solución complementaria más una solución particular. Esa es la forma de resolver este tipo de ecuaciones. A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Entonces tendríamos que solución complementaria. Y acá está la solución particular. Ya. Entonces la solución va a tener dos componentes y lo que vamos a evaluar ahora es cómo resolver justamente cómo obtener estas dos soluciones. ¿Ok? Para ello vamos a volver a la clase. Eso es lo que estás esperando que yo te diga. Y eso no hay, explico, no hay. O sea, lo que ustedes tienen que hacer, o sea, si tu trabajo va a ser correcto, si tú tienes así, ya, experimentalmente tu gráfico, eso es lo que van a hacer. En el tiempo cero tú tienes cuánto tú inicial, este es el valor de... Ok, el profesor todavía no llega a ese punto, así que sigamos. Entonces la forma de resolver esta ecuación pues va a ser así. Tomemos el polinomio, ¿ok? Calcular el IC, que vendría a ser la solución complementaria. ¿Qué hacemos? Cogemos el polinomio, que ya lo hemos despejado de y lo vamos a igualar a 0 junto con y, como si fuera una homogénea. Y vamos a obtener que d menos 2 y d menos 1 por y igual a 0. Entonces quiere decir que el m va a ser igual a 2 y el m va a ser igual a 1. Entonces, como se trata de un polinomio, la idea es que incluso completando cuadrados o de alguna manera, pues obtengamos esas soluciones, ¿ok? Si se trata de soluciones de dos valores, ahora vamos a ver la naturaleza, pero en este caso se trata de valores enteros. Entonces la solución complementaria va a ser igual a una constante que no sabemos, una constante 1, por e a la 2x más una segunda constante por e a la x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso está multiplicado por el 1. Al hacer la factorización de este polinomio, hemos obtenido lo siguiente. Hemos obtenido dos raíces, ¿no? La raíz que cuando es igual a 1 y cuando es igual a 2. Dos raíces. Y eso lo reemplazamos en la solución complementaria. Y construimos la solución complementaria. ¿Ok? Ahora, esta solución complementaria, el IC, depende de las raíces, ¿ok? Del polinomio, de raíces del polinomio. Entonces, el primer caso es donde las raíces son diferentes. El m1 es diferente del m2. Entonces, lo que vamos a tener es un IC complementario que es C1 por e a la m1x más C2 por e a la m2 por x. El segundo caso va a ser cuando las raíces son reales, o sea, incluyen también las raíces, ¿no? Una raíz de 3, una raíz de 2, un negativo, y que son iguales, ¿ok? En el primero eran raíces reales, pero diferentes, y en este caso son iguales. Entonces, el m1 va a ser igual al m2. Y ya está. Entonces, aquí, y esto va a ser igual a una a. Entonces, el IC va a ser igual a una e a la a x
por el C1 más X C2, ¿ya? Segunda solución. Y finalmente vendría a venir el caso 3, donde las raíces son complejas. Entonces el M1,2 va a ser igual a A más menos BI. Y la solución complementaria va a ser igual a E a la AX por C1 coseno de BX más C2 seno de BX, ¿ok? Entonces así tendríamos pues las tres soluciones para los tres casos que se presentan. Se dice que la ecuación diferencial lineal es homogénea. Por ahora se olvida todo lo que han aprendido en ecuación diferencial homogénea de primer orden. Acá la palabra homogénea ya se refiere a otra cosa. ¿Ya? Acá ya se refiere a otra cosa. ¿Pero a qué se refiere acá cuando en las lineales de orden superior? Se dice que es homogénea cuando este g de x es igual a 0. O sea, en vez de g de x está pondría yo 0. Ese es homogéneo. En cambio, si el g de x, o sea, la función en x es diferente de 0, decimos que es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Más conocido como ecuación diferencial lineal completa. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Bien, profe, un ejemplo de estas, un ejemplito. Un ejemplo, acá en el material. Lo tiene. A ver, el elemento que vamos a aplicar el día de hoy es operadores inversos. Ahorita explico con un ejemplo. También tiene ejemplo 1. A ver, vamos a trabajar con el ejemplo 2 con ustedes, ¿ya? A ver. Ya está. Esto, por favor, atento, porque de esto viene el examen, ¿ya? Una pregunta. Va a haber solo 4 preguntas. Una aplicación. A ver, un ejemplito. ¿Se está observando el ejemplo? Ahí lo tienen, ¿no? A ver, ¿cuáles son las características de esta ecuación diferencial? Vamos, mis campeoncitos, vamos a ver. Es lineal, ¿sí? ¿Ya qué puedo decir sobre esto? Profe, es una ecuación diferencial lineal. Hasta ahí estamos bien. ¿Por qué es lineal? Porque y, primera y segunda derivadas, exponentes de la unidad. Y ahora, los coeficientes, observen los coeficientes. Ahí lo vamos a pintar, los coeficientes. Aquí de y de las derivadas. Acá, bueno, es el 1, ¿no? Acá es el 1. ¿Ya? ¿Son variables o son constantes? Vamos echando. El 2, el menos 3, ¿son variables o es constante? Constantes. Entonces se dice que es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Ahora ustedes me responden. Es de acuerdo a lo que les he explicado. ¿Es homogénea o es completa? De acuerdo a lo que te explico acá arriba, ¿no? ¿Es homogénea o es completa? ¿Ya? Por ejemplo, completa. Bien, bien, bien. Profe, acá yo tengo 10 a la 4 que es completa. Es completa. Es completa, ¿ya? ¿De qué orden es? ¿De qué orden es? El orden lo da la ecuación, la derivada más alta. Es de segundo orden. O sea, es de orden super. Listo, mi campeón. Ya está, ya lo reconocí. Y si lo han reconocido, significa que el fundamento, la parte teórica, ya debe estar claro para ustedes. Listo. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Miren, vamos a hacer uso, haciendo uso de lo que ya ustedes han aprendido en cálculo diferencial. O sea, la derivada es una operación, ¿no? O sea, en vez de poner segunda derivada, voy a usar el operador D. ¿Ya? Esto significa derivar algo con respecto a X. Entonces, cuando yo veo segunda derivada, la otra forma de escribir es esto, pues segunda derivada de Y con respecto a X, menos 3, primera derivada con respecto de Y con respecto a X, más 2Y, igual a 10 por E a la 4. ¿Ya? A ver, ¿alguna dificultad con respecto al uso de este operador que es lo mismo? ¿Está claro? A ver, ¿qué dice? ¿Es lo mismo o no es lo mismo que sabemos? ¿Está claro? Contesten, confirme. ¿Se entendió toda esta parte? A ver, ¿todos los dos nomás han entendido? Ya. Ahora, ¿con qué finalidad hacemos este uso del operador D? Para poder factorizar Y. Si factorizan Y, acá con respecto al operador D, te va a quedar así. El Y siempre al lado derecho de los operadores. ¿Ya? Por favor, siempre. ¿Por qué? Claro, miren, yo les explico, voy a borrar. Esto sí significa derivar de Y con respecto a X, pero así. Esto es absurdo. Y si tú pones esto en tu examen, te voy a desaprobar. ¿Ya? Y por la derivada, ¿cómo es eso? Acá siempre la variable va al lado derecho del operador. Ya, lo que menciona aquí en esta parte de profesores, cuando se acuerdan que estábamos haciendo la utilización del operador, ¿qué pasaba? Que cuando tú tienes el operador, no puedes poner el operador posterior a lo que vendría a ser la variable y. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Hemos visto que es diferencial sobre diferencial de x. Entonces, si tú pones acá el y, no tiene sentido, ¿verdad? Pero si tú lo pones aquí, estamos aplicando el operador. Entonces, es lo que le está tratando de enfatizar en esta parte. Ahora, hasta ahí. Hasta ahí. Otra forma, en vez de estar escribiendo así, con toda esta expresión, las ecuaciones
diferencial con coeficientes constantes, lo pueden dibujar, lo pueden expresar así. Todo este término es una función de D, es un polinomio en D. Pero ¿qué cosa viene a ser esto? Este es un polinomio. Siempre va a salir un polinomio. Polinomio en D. O sea, cuando es X, digo en X, este es en D. Entonces, las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes completas tienen esta estructura. El polinomio multiplicado por Y igual a un Q de X. En los libros, cuando van revisando, ustedes van a tener así. Entonces ya no se confundan ni nada por el estilo, ¿no? Ya, de una forma más resumida. Y aquí para adelante, cuando quiero referirme a una ecuación diferencial lineal de orden superior con coeficientes constantes completa, así lo voy a escribir. Ya, entonces, todas estas ecuaciones, todas, tienen una solución, tienen como solución a Y igual, solución general, a Y sub C más Y sub C. Todas, sin excepción. Ya está. Profe, las ecuaciones lineales con coeficientes constantes completa, su solución es 2. YC más YT. ¿Qué es YC? Es la solución complementaria. Es la solución complementaria. ¿Y qué es YP? Es la solución particular. Ya. A este primero también le llaman solución particular. O también le llaman solución homogénea. Ahorita te explico por qué. Porque hay que igualar la ecuación diferencial a cero. Listo, ya. Listo, mis campeones. Esta es la teoría que ustedes no deben de olvidar. Profe, todas las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior completa, su solución es YC más YT. Ahora les voy a ilustrar aquí cómo se calcula estos dos tipos de soluciones. Pasemos al ejercicio. Ya. Listo, profe. Ahora, yo pregunto, acá, ponemos aquí. Solución. No, cálculo sería, ¿no? Vamos a poner ahí cálculo de la solución. Cálculo de la solución complementaria. Listo, cálculo de la solución complementaria. O sea, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del YC. Correcto. A ver, profe, ¿qué se hace para calcular la solución complementaria? La ecuación diferencial, 2d cuadrado menos 3d, o sea, el polinomio, más 2, todo multiplicado por y, se iguala a 0. De ahí viene, ¿no? La ecuación es homogénea. Pues, profe, les estoy exagerando el tamaño del cerito para que ustedes sepan que para calcular la solución complementaria tenemos que igualar a 0. Profe, listo. Entonces, ahora pregunto, ¿este polinomio se puede factorizar? ¿Este polinomio podemos factorizar? ¿Qué dicen? Entonces, acá, bueno, es cuadrático, ¿no? Acá de aspita simple, ¿no? Ya. Ya están dando la respuesta, ¿no? A ver, más por menos da menos y menos por más da menos. Dos números multiplicados que den 2 y sumados que den menos 3. Ya está, listo. Ahora, entonces, evaluando esta igualdad, los únicos, o sea, aquí, acá hay un producto. Y no puede ser 0 porque estaría diciendo que no tiene respuesta. Los únicos que pueden ser 0 es esta expresión y esta expresión. ¿Ya? Entonces, tomando la forma, al D hay que dejar fijante, que es la misma. Así hay que mejor manejar con M. En vez de D le tomo la forma, ¿no? M menos 2 igual a 0, entonces la primera raíz es igual a 2. Y en el otro lado es M menos 1 igual a 0, y la segunda raíz es igual a 1. Listo, ya tengo dos raíces. Pero ¿por qué se sacan las raíces? Porque el polinomio, cuando ustedes lo igualan a 0, lo que te están pidiendo es hallar las raíces, ¿no? Básico, elemental del álgebra, ¿no? Cuando tienes un polinomio, igualado a 0, este de acá tiene que ser 0, ¿no? Se está pidiendo las raíces de ese polinomio. En este caso, M1 vale 2 y la raíz 2 vale 1. Listo. Entonces, la respuesta, la solución complementaria, acá voy a poner. La solución, o sea, de frente, Y sub C, voy a poner un rojito, más ¿no? Y sub C depende. ¿De quién depende? De las raíces. ¿De quién? Del polinomio. Porque siempre vas a igualar a 0, ¿no? Del polinomio f de d. Factorizando a ellos. Entonces acá se presentan tres casos. A ver, caso 1. El caso 1 es cuando las raíces son reales diferentes. Yo les explico para cuando hay dos raíces, o sea, cuando están trabajando con ecuaciones de segundo orden. Cuando es de segundo orden tiene dos raíces, cuando es de tercer orden tiene tres raíces, cuando es de cuarto orden el polinomio tendrá cuatro raíces. Ya. El orden nos da la cantidad de raíces. Entonces aquí, en este caso, cuando están trabajando ecuaciones diferenciales de segundo orden, vas a tener dos raíces. Acá ambas raíces van a ser diferentes. Entonces, si son diferentes las raíces, ¿cómo se da la respuesta? Constante 1 por e elevado a la raíz 1 por x, más constante 2 por e elevado a la raíz 2 por x. Y si hubiera más, acá le vas agregando. ¿Ya? Si es de tercer orden, más constante 2 por e a la raíz 3 por x. Esto se va alargando nada más. Pasemos al segundo caso. En el caso 2,
en el caso 2, cuando tengamos raíces reales, parece reales, ya, Beatriz, yo mi casa. Beatriz, ¿te quiere ganar la participación, Beatriz? Susan, creadores indirectos. Y acá el QDX, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por este método acá tendría yo alfa, ¿no? En ese momento ya he avanzado hasta la parte donde ya se calcula la solución complementaria y lo que vamos a hallar ahora es la solución particular. Entonces ya hemos logrado despejar la solución particular, simplemente es un I particular, y hemos despejado todo para tener solo la solución particular. Entonces ahora voy a explicar por qué lo va a separar de la siguiente manera, ¿ok? Y generar la primera relación que vendría a ser alfa. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer es agarrar todo lo que es QDX con uno de ellos. ¿Ya? Con uno de ellos. Y eso igualar a cualquier letrita. Ahora, profe, primero puede ser con el D2, D-2, sí, pues puedes también hacer, primero trabajar esto con el D-2. Eso no va a cambiar el resultado final. Entonces, a ver, aquí inmediatamente pondré cálculo de. Ok, lo que ellos mencionan es que podamos coger uno de los factores que hemos obtenido y dividirlo por la parte del Q de X y eso igualarlo a una nueva constante que vendría a ser el U. Aquí vamos a poner esta observación, coger cualquier factor, ¿ok? Entonces, una vez que hemos cogido cualquier factor, pues lo que vamos a hacer es simplemente ir despejando, ¿ok? Hasta convertirlo en, bueno, despejarlo y multiplicar el factor, porque D sabemos que simplemente era un operador, y ahora lo vamos a convertir en diferencial otra vez para obtener una forma lineal. Cálculo de. ¿Ya? Entonces, profe, a ver, ¿a qué es igual U? U va a ser igual a 1 sobre D menos 1 multiplicado por 10 D a la 4x. Porque ¿cómo se resuelve esto? Esto va a volver al otro miembro, o sea, al lado izquierdo, a D menos 1 por U igual a 10 D a la 4x. ¿Ya? Aquí aplica la propiedad distributiva. ¿Ya? Entonces acá tienes la derivada de U menos U igual a 10 D a la 4x. ¿Qué cosa es? A ver si se dan cuenta. ¿Qué es, mi campeón? Sí, ¿qué es? Mírenlo bien, ¿qué es? Esta letra D significa la derivada con respecto a x. A ver, para que lo visualicen. ¿Bernoulli? ¿Será Bernoulli? ¿O será lineal nada más? ¿Qué dice? ¿Es Bernoulli o es lineal? Ecuación diferencial lineal. Ahora aquí van a sufrir aquellos campeoncitos que no me hacen caso. Les digo que la lineal tienen que resolver aplicando la ecuación, la formulita que les he dado y les he demostrado en clase. Otros deciden hacer por métodos largos. Ahora van a sufrir acá. Imagínate hacer punto por uno. Acá ya diferente. Como es lineal, aquí es igual. A e elevado a la menos integral p de x por diferencial de x, que multiplica la integral de e elevado a la integral de p de x, diferencial de x, por el q de x, diferencial de x más una constante. Acá ya no se pone constante. Pero ¿por qué no le pones constante? Porque la solución en función a constantes ya está allá. Acá lo tiene. Acá lo tiene. Ya está en la solución complementaria. Solución en función a constantes. Ah, listo. Entonces por eso que ya no se pone la constante. Porque está faltado la constante. ¿No? Listo. Entonces, a ver, u va a ser igual. Este menos menos integral del diferencial de x te queda e a la x. ¿Ya? Este 10 sale afuera. Integral de e a la menos x por e a la 4x por diferencial de x. ¿Ya? Acá afuera tengo e a la x que multiplica a 10 integral e a la menos x por e a la 4x es e a la 3x. ¿Ya está? Acá ya no hay mucho para que debatir, ¿no? E a la x que multiplica a 10. La integral de e a la 3x resulta e a la 3x entre 3. Ya está. Bien, profe. Para que finalmente u sea igual a cuánto? 10 tercios que multiplica a e elevado 3x más x 4x. Ya calculaste eso. No está bien, me dice. Beatriz, ¿y ahorita a qué te refieres con eso que no está bien? Yo entiendo que era una ecuación lineal porque no tiene la y. Si ya tiene la y, ya esto definitivamente. No, en vez de y está u nada más acá. Yo les enseñaba en vez de u con y. No va a haber y. No estaría u. Ah, ya, tú te referías acá en este lado, en el q de x, si hay una y sería el y, ¿no? A eso te refieres. Ya, sigamos entonces. Entonces, ahora esto hay que reemplazar en alfa. ¿Ya? Reemplazando esto en alfa, ustedes tienen yp es igual a 1 sobre d menos 2 multiplicado por u, pero u ya en este caso la respuesta es 10 tercios por e elevado a la 4x. ¿Listo, profe? Ok, listo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos, profe, ya para calcular yp? Igualamos a una variable, ya está igualado a yp. Esto va a pasar a multiplicar al lado izquierdo, sería d menos 2 por yp. Justo lo que estamos buscando es igual a 10 tercios por e a la 4x. ¿Ya? Ahora, propiedad distributiva, esto por esto y esto por esto. Acá, ya vamos a terminar, ¿no? Menos 2yp igual a 10 tercios por e a la 4x. ¿Listo? Esto también es una ecuación diferencial
lineal, de primer orden. Ya, profe, entonces por cada factor tiene que tener un, vas a resolver una ecuación diferencial lineal. O sea, profe, este método, si el polinomio no se puede factorizar, no voy a aplicar este método. Pero si el polinomio se factoriza, ahí sí. No, acá en este caso el t de x viene a ser el menos 2 y esto vendría a ser el q de x. A ver, un par de minutos. Y t va a ser igual a e elevado a la menos integral t de x por diferencial de x, que multiplicamos a la integral de e elevado a la integral t de x por el q de x, y este que lo sacamos ya acá de frente, y acá yo tengo e a la 4x por diferencial de x. Ya está. ¿Listo? A ver, ¿qué me va a quedar acá? E elevado a la 2x, ¿ya? Ahora, este factor pasaría acá de ip menos 2 veces ip, la solución particular, 10 tercios e a la 4x. Se dan cuenta, esta ecuación es otra vez lineal, ¿ok? Es lineal. Entonces, otra vez volvemos a aplicarla. Este vendría a ser el p de x y esto vendría a ser el q de x. Entonces, otra vez al identificar que esto es una ecuación diferencial lineal, pues aplico otra vez la misma fórmula. Y p es igual a e a la menos integral de menos 2 diferencial de x por 10 tercios integral de e a la integral de menos 2 diferencial de x por e a la 4x diferencial de x. Esto va a ser igual a e a la 2x por 10 tercios integral de e a la 2x, porque eso vendría a ser menos 2x más 4x, 2x diferencial de x. Ya. Entonces el ip va a ser igual aquí a e a la 2x por 10 tercios por e a la 2x por sobre 2, ¿ok? Y acá vamos a tener que ip va a ser igual a 5 tercios e a la 4x, porque 2x más 2x solo sumamos, ¿no?, los exponentes. Así que finalmente Por 7, 10 tercios. Acá voy a tener la integral. Acá te queda e a la menos 2x por e a la 4x, te queda e a la 2x. Solución complementaria más la solución particular va a ser igual a C1 e a la 2x más C2 e a la x más 5 tercios e a la 4x. Esa vendría a ser mi solución. Y simplemente ya sumo las dos últimas soluciones. ¿Ya? Y f va a ser igual a e a la 2x, que multiplica por 7, 10 tercios. Esta integral de e a la 2x sale e a la 2x entre 2. ¿Listo? Entonces aquí, por aquí, mitad de 2, 1, mitad de 2, de 10, 5. ¿Quién conoce la Entonces mi respuesta sería y f igual 5 tercios, 5 tercios, e a la 4x, multiplicando ya. ¿Listo, profe? Ya saqué la solución para multiplicar. ¿Listo? Para que finalmente entonces, damos respuesta. En y igual a yc más yf. Solución entonces, y igual a yc sale constante 1 e a la 2x, más constante 2 e a la y, más el yf equivale a 5 tercios por e a la 4x. ¿Listo? De esta forma se da respuesta a todas las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes completa por el método de operadores inversos. ¿Listo, mi campeoncita del Perú? Campeoncitos del Perú. Acá lo tienen cómo se resuelve una ecuación diferencial por el método de operadores inversos, ¿no?
YC más YP. YC cuando es igual a 0, la ecuación depende de las raíces. Y YP, cuando hacemos por operadores inversos, se trabaja factor por factor. Por cada factor se le pone una lineal. Y por eso, ¿ya? Dije, una pregunta. Sí. Ahí en donde que está sombreado, ¿no sería menos 2x? Elevado a la menos 2x. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde está? A la 2x. Ajá, ahí. De esto sale, acá va a salir, esto va a ser igual a menos 2x. Entonces tú vas a tener e a la menos 2x por Ya. e Ahora, a la 4x. el siguiente método, porque habíamos dicho que esta Menos solución 2x más particular 4x. puede ser, la solución particular puede ser resuelta por operadores inversos, coeficientes indeterminados y variación de parámetros. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto, que vendría a ser el segundo método. Particular tiene 3 métodos y acá vendría a ser el de coeficientes indeterminados. ¿Okay? Coeficientes indeterminados. Acá, operadores inversos. Coeficientes indeterminados, y el otro es variación de parámetros. Variación de parámetros. Okay. Bueno, estamos muy cerca del final, así que vamos a pasar al Lo que es el segundo método, ¿ya? Coeficientes indeterminados. En todos los resúmenes de clase, me estoy escribiendo a la aula virtual, ¿no? Al lado, cuando dice recursos, ahí están los resúmenes de clase. Ana Caprichita me ha solicitado en la mañana, me escribió, y es importante, ¿no? Si ustedes necesitan, a veces por gusto, subo y no entran, pero si necesitan, me hacen recordar si no está ahí, ¿ya? Ya, es una acción complementaria. Yo pienso que, bueno, los que necesitan, pero si no me solicitan, no lo voy a subir a las estudiantes. No lo voy a subir. En breves vamos a hacer, ya, pero si no lo solicitan, porque a veces por gusto invierto el tiempito, ¿no? Porque me lleva siquiera unos par de minutos para estudiar. Sobre todo, listo, a ver, coeficientes indeterminados. Ahí voy a acá poner un ejercicio, ¿ya? Ya, ahí viene un ejercicio. A ver, ¿quién me puede decir las características de esta ecuación diferencial? Ya lo tienes con el operador T. ¿Es lineal? Sí, porque es polinomio por y igual. Ya es de tercer orden. Lo que quiero que se den cuenta es de tercero, que sea el orden, ¿no? Es de orden superior, es completa, ¿no? ¿Es completa o es? Ya. Para hacer este segundo método de coeficientes indeterminados, vamos a resolver mediante un problema al igual que hicimos en el anterior. ¿Okay? Listo. Aquí lo que tenemos es ecuación diferencial lineal de coeficientes ya con raíces que sea completa, o sea que tenga el q de x diferente, y bueno, en este caso es de tercer orden. Homogénea. ¿Cuál es homogénea? Profe, ya me has dicho ayer que homogénea vamos olvidando todo lo que hemos aprendido ya anteriormente, ¿no? Es homogénea si es que esta parte de aquí, si es que esta parte de acá sea cero. Si esto es cero, solo hay que calcular y es cero. Pero esto no es cero. Por lo tanto, es una ecuación diferencial de lineal completa, ¿ya? Entonces, la característica de esto que es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes completa. Una vez más, ¿ya? ¿De qué orden? De tercer orden. O sea, ¿qué significa? Que el polinomio va a tener 3 raíces. Ya, es de tercer orden. Listo, profe. Ya está. Y así podemos ampliar para todos los órdenes, ¿no? De orden superior. Ya está. Entonces, si es así, la respuesta de esta ecuación diferencial y es E más Y. Listo, profe. No me debo de olvidar. En cambio, si es homogénea, solo tiene y es E. ¿Ya? Si es homogénea, si acá es igual a 0, solo va a tener, en este caso, y es E. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, en forma rápida, en forma rápida. Entonces, ¿qué viene? De frente, ¿no? Hacemos el cálculo de la solución complementaria. ¿Ya? Ya, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace para llegar a y es E? A ver, vamos recordando, porque ya me imagino que han estudiado. Porque de esta pregunta, o sea, de este tema viene una pregunta, y cada pregunta lo vale 5 puntos, ¿no? Factorizar D, ya está factorizado ya. D cubo menos 2D cuadrado menos 5D más 6, ya. Ya hallan las raíces. Para hallar las raíces, se tiene que igualar a 0 de 2. ¿Ya? Para hallar la solución complementaria, tenemos que igualar la ecuación diferencial a 0. Ya está, igualamos a 0. ¿Ya? Bien, entonces ahí lo único que vamos a hacer es que toda esta expresión, este polinomio, para cumplir con la igualdad a 0, es tiene que ser 0. Entonces ya tendría un polinomio de la siguiente forma, ¿no? Aquí está el polinomio, ¿no? Ahora tendríamos que buscar sus raíces. A ver, y ahora para buscar sus raíces, bueno, podemos utilizar pues, su fin, ¿no? Ya, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? A ver, entonces en este caso por un fin. Vale.
¿qué me dice Rufino? Hay que tomar todos los coeficientes. De m cubo es 1, de m cuadrado menos 2, de n es menos 5 y acá 6, ¿no? Ya ustedes pueden usar lo que quieran, ¿no? Ya ustedes están libres, ya son materias grandecitos para calcular la raíz, ¿ya? Siempre todo procedimiento se justifica. Todo procedimiento me tienes que justificar. Y eso es lo que te voy a llevar. ¿Listo? Ahora, a ver, normalmente, bueno, el 6, este 6 tiene divisores, el 1, el 2, el 3. Entonces hay que trabajar con esos números. Siempre hay que mirar este de acá, el término independiente, ¿no? ¿Qué factores tiene? No sé qué divisores. El 1, el 2, el 3. Entonces empiezo a ver con el 1. A ver, en este caso, pasa acá, 1 por 1. Acá me queda 1, acá me quedaría menos 1. Menos 1, acá tendría menos 6. Menos 6 por 1, menos 6 sería. Listo, se acabó. Ya, ¿está bien? Ahora, podríamos continuar ahí. Podría ser que continuemos, ya. A ver, un momentito. Podría ser que podemos empezar. Ya. Entonces podría alargar, o hay un máximo también, ¿no? Aquí yo podría ser m igual a 1, y esto para mí es m cuadrado menos m menos 6, ¿no? Y esto es igual lógicamente a 0. Entonces acá sí puedo trabajar, como es cuadrático, aspa simple, fórmula cuadrática, completando cuadrado, ¿no? Acá aspita, a ver cómo aspita, ¿sale o no sale? A ver, más por menos da menos, menos por menos da más. Producto de dos números deben dar 6, en este caso 3 y 2. Y la suma Ok. Para hallar los coeficientes indeterminados, pues vamos a tener la misma forma. Aplicamos el operador y de ahí sacamos las raíces y hallamos la primera ecuación, que va a ser la misma que se ha aplicado antes. ¿Okay? Después vamos a empezar a calcular lo que vendría a ser la solución complementaria. Y para este sí hay como que hay un método distinto, ¿no? Que vendría a ser que la complementaria hemos calculado, vamos a calcular la particular. Y esta particular pues depende de la forma Q que va a buscar, en este caso que vendría a ser igual, que va a depender de esta función, ¿no? Que es seno de x, para el problema de aquí. Vemos ahí, el Q vendría a ser este de acá, que es un seno de 2x. Entonces, veamos, sería que el y particular va a ser igual al a seno de 2x más b coseno de 2x. Y esto vendría a ser el alfa. Comparar con la solución complementaria. Y esto queda como tal porque no se repite en y complementario, que es lo que hemos hecho, que es lo que hemos obtenido al inicio, ¿no es cierto? ¿Qué debo comparar? Porque si son iguales, pues vamos a tener que dejarlas, pues ya no podríamos repetirlas, ¿no? Entonces ahora lo que tendría que hacer es calcular los coeficientes a y b, porque esa es la forma que necesitamos determinar. Y en la ecuación diferencial pues tendríamos que el y, como nos daban al inicio ya con el operador aplicado, pues lo tendremos que reconstruir. Entonces sería el y particular, que vendría a ser la tercera derivada, menos 2 veces la segunda derivada del y particular, menos 5 veces la primera derivada, más 6 veces el y particular, que vendría a ser igual a q, que es 2 veces el seno de 2x. Entonces el y particular va a ser igual al a seno de 2x más
b coseno de 2x, mientras que la primera derivada Ok, segunda interrupción. Ya. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a empezar a hacer las derivadas de esto, ¿ok? Vendría a ser 2a coseno de 2x menos 2b seno de 2x. La segunda derivada es igual a menos 4a seno de 2x menos 4b coseno de 2x. Y la tercera derivada va a ser igual a menos 8a coseno de 2x más 8b seno de 2x. Así que al tener toda esta relación, pues la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. ¿Okay? La ecuación diferencial, la que hemos reconstruido de la expresión. ¿Okay? Y para eso vamos a tener que y segunda derivada, bueno, tercera derivada es igual a 8b seno de 2x menos 8a coseno de 2x. Simplemente para ordenarlo porque teníamos muchos negativos por delante. Y aquí vendría a ser igual a menos 2 segunda derivada es igual a 8a seno de 2x más 8b coseno de 2x. De ahí tendríamos que menos 5 la primera derivada es igual a 10b seno de 2x menos 10a coseno de 2x. Y finalmente la función, 6 veces la función es igual a 6a seno de 2x más 6b coseno de 2x. Entonces, al final lo que vamos a hacer es igual a 1 seno de 2x es igual aquí a 14a más 18b todo esto igual a seno de 2x más 14b Este polinomio de Q todo se puede factorizar en 3 factores, sí. Se puede hacer por método operadores inversos, sí. Aproveche el requisito. Si este polinomio se puede factorizar 14b menos 18a coseno de 2x. Okay. Bien, ya me he conectado a una línea un poco más estable. ¿Me escuchan?
Ya, vamos a continuar. Entonces, este puedo cerrar mi pantalla, ¿no? ¿Se puede o no? Sí. A ver, entonces, mire, ¿qué tal si en vez de seno de 2x tienes un número, por ejemplo, 10, 8, 7, 5, 300, 200? ¿Cómo vas a plantear YP? En YP tú vas a plantear primero, lo tienes como dice que depende de la forma de Q de X. Acá ves un caso particular, ¿no? O sea, un 200. Pero este 200 pertenece a la familia de las constantes. ¿Y cómo vas a poner YP que pertenece a la familia de las constantes? A. ¿Ya? Ahí vas a poner A, pertenece a la familia A de las constantes. Ah, ya. Luego, una vez que has planteado de acuerdo a la forma como está este Q de X, hay que agregar. ¿Qué cosa se debe de agregar? Se debe agregar la familia de las derivadas. A ver, derivada de las constantes, 0. Ah, entonces ahí queda. Ya, ahí queda. Solo YP es igual a A. Pero no se olvide qué cosa siempre se agrega la familia de las derivadas, ¿no? Ya, pero hasta ahí no era necesario, pero bueno, ahí, lo importante es que tú sepas que ahí tienes que agregar la familia de las derivadas. Por lo pronto, profe, hasta ahí está pasando. Ahora, ¿qué sucede si tú, por ejemplo, tienes menos 2x? O sea, acá en vez de seno de 2x tienes menos 2x. A ver, ¿cómo vas a proponer el YP? Primero, tal como lo estás viendo a Q de X, este menos 2 va a estar dentro de un coeficiente mayor. En este caso, A por X. ¿Estamos de acuerdo, profe? Y el menos 2, eso está dentro de A. Y ahora, ¿qué cosa debo agregar? Debo agregar la familia de las derivadas. La derivada de AX es A. Pero no le vas a agregar A, sino otro coeficiente. O sea, B. Listo. Listo. ¿Ya? Entonces, digo, la derivada de la constante 0. Ahí queda. Ahora Profe, sí. ya sé. O sea, YP siempre. Vamos a Primero va la forma revisar como está Q de qué es lo X. que Luego se agrega está y derivadas. planteando, qué es lo que está planteando el profesor aquí. Es plantear la solución particular, pero en base a algo que sea diferente a un diferente Q de X, ¿ok? Entonces, cuando por ejemplo tenemos un valor normal, la solución solo va a ser A. Cuando tenemos una función que depende solo de X, pues va a ser AX más B, como una ecuación lineal. Después, cuando tenemos con un exponente al cuadrado, pues vamos a crear una cuadrática. Entonces sería AX al cuadrado más BX más un D. De ahí tenemos una a la 3x, por ejemplo, cuando es un exponencial. Entonces tenemos que el a por el exponencial que va a pasar exactamente igual. De ahí, si tenemos un seno de 2x, pues ahí es donde aplicamos lo que hemos establecido al inicio de la solución de este problema, que vendría a ser a seno de 2x más b coseno de 2x. De ahí un coseno de 3x sería un a coseno de 3x más un b seno de 3x. Después tenemos, por ejemplo, un 2x más e a la x. Vendría a ser como un mix, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un ax más un b más un d, porque ese es más un d e a la x, ¿ok? Y si tenemos aquí un exponencial por un x con un exponente diferente de 1, de un grado mayor que 1, pues tendríamos que armar la cuadrática y multiplicarlo por el e 3x, ¿ok? Hasta aquí. Y es Se lo que hace, explica. profe, acá ya lo dejo. Ya. Entonces ya, esto lo estoy dejando, lo voy a borrar al final. ¿Ah? Para que se den cuenta. Sí. ¿Qué pasa? Que si en vez de seno de 2x tienes x cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser YP? YP será primero como lo ves, ax cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué debo de agregar? ¿Qué debo de agregar? Las familias de las derivadas. Derivadas sería 2ax. Pero ese 2a le pones pues una nueva constante o coeficiente, ¿no? X. La derivada de bx es b. ¿Cómo le vas a poner b? Ponle c. Y hasta ahí esta derivada de las constantes, c. Y acá todavía me estoy dando cuenta. Entonces, una vez que ya se han dado cuenta, ya esto voy borrando. Siempre hay que derivar para que su derivada sea c. Sigo. A ver, hasta ahí me están entendiendo. A ver, ¿cómo estamos? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Ya, listo. Ahora. Ok, voy a continuar con esto porque ya me tengo que conectar a la clase, así que vamos a hacer un breve resumen de lo que ha pasado. Sí se ha logrado completar 3 capítulos, lo cual es bastante, un avance bastante grande. El segundo objetivo es que íbamos a hacer la evaluación, ¿no?, de lo que había sido algunos aspectos del tiempo de estudio, que era el de estudiar con tiempo. Bueno, para este objetivo, pues sí, en definitiva, porque no hemos completado el material en su totalidad, así que en definitiva se debe hacer. Y tendría muchos beneficios, no estaríamos así corriendo con el tiempo. El segundo es hacer resúmenes y estudiar y puedes tener todo esto. Eso se ha hecho con estas hojas y más o menos nos está ayudando de todas maneras a avanzar un poco, y es más, podemos hacer que los videos vayan a un doble de velocidad sin mucho problema. Y después el lugar, como hemos visto, hemos tenido 3 interrupciones. La primera fue cuando creo que solo tocaron la puerta, no recuerdo bien. La segunda fue, sí recuerdo que mi papá vino antes, sino que la cena estaba lista.
y después vino mi hermano también a decirnos que ya empezaba la clase, y así que bueno, son pequeñas interrupciones que van a pasar. También me distraje creo que un poco, sí, me extendí demasiado en la presentación de este live, así que son distracciones que se podrían evitar, ¿no? Voy a hacer un resumen en inglés. Study time is completely, study in advance is completely a requirement, most of all because we are in a we are trying to face an exam sooner, so it's quite important. Taking notes and make summaries are the best option. I have some sheets that I was working on, so they helped me a lot to do it. And the place because we have like 2 or 3 interruptions when we are studying right in this time, almost 2 hours, an hour and a half probably, so it should be better, but it could be worse, because we told with our family, so they knew about our struggles right now with time and everything, but yeah, interruptions can happen. So I enjoyed a lot this transmission. I hope you did the same. I hope you learned a little about this math class, and see you later maybe, or see you tomorrow, probably at the same time, or maybe earlier than today. Thank you very much for sharing this time with me, and enjoy a lot your night or the rest of the day, depending on what time are you is where you are. See you, and enjoy a lot your day. Have fun.